¿Imaginaste cómo es visitar el lugar más septentrional del planeta? Algunas personas no solo lo pueden haber imaginado, sino que lo viven. A continuación te invitamos a conocer Alert, el asentamiento humano más cercano al Polo Norte, y a tratar de averiguar cuál es la importancia estratégica de este lugar inhóspito. Para conocer esta locación tenemos que dirigirnos al norte de Canadá, pero más al norte. En la isla de Ellesmere nos encontramos con Alert, considerado el asentamiento humano más septentrional del mundo. Se ubica sobre el paralelo 82, a solo 817 kilómetros del punto más boreal del planeta. Solo hay partes del extremo norte de Groenlandia que están más cerca del polo, pero se encuentran deshabitadas. Como se puede suponer, es un lugar gélido. En invierno, las temperaturas máximas y mínimas se ubican entre los menos 28 y menos 35 grados. En verano están entre los 0 y 6 grados. Los fuertes vientos provocan que la sensación térmica sea aún más baja que esos registros. Alert puede ser considerado un desierto. Solo llueven unos 10 días por año y se llega a los 17 milímetros. Aunque las nevadas aportan casi todas las precipitaciones del lugar. Well, one of the problems of flying to the Arctic is you never can tell what's going to happen in terms of weather. In Alert, there's a fog bank that's sitting right over top of the runway, so we're not taking off. They're saying a minimum of 2 hours. It could be 24 hours. It could be 48 hours. And that is the whole thing with coming up here, is you never know. You come up here for 2 days. It might end up being a week. It might end up being 2 weeks. Al ubicarse tan cerca del polo, son largos los periodos de noche polar o de sol de medianoche. Entre el 14 de octubre y el 28 de febrero no se aprecia la luz solar, mientras que entre el 7 de abril y el 4 de septiembre no se pone el sol. El resto del tiempo son unos breves periodos de adaptación entre un estado y el otro. Con estas condiciones tan extremas, ¿por qué vive gente allí? Bueno, hay 3 organizaciones canadienses que trabajan en ese lugar: las Fuerzas Armadas, el Departamento de Defensa Nacional y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Entre todas conforman la estación Alert, que tiene objetivos meteorológicos, de inteligencia y también de soberanía. Todas las personas que viven allí dependen de estas organizaciones o prestan servicios relacionados. Es decir, no hay población civil. You have to stay busy, you have to stay occupied when you're here in Alert. To keep mental health, because of the environment, because of the total darkness, you have to make sure that you occupy your whole day. Además, la mayor parte de los residentes son rotativos. Gracias a la incorporación de tecnología, ya no es necesario que se queden tantos. Solo unas 55 personas permanecen en el invierno. Y durante el verano pueden llegar a las 100 o 200, cuando se realizan las tareas de mantenimiento y aprovisionamiento. Dentro de la estación hay una carretera de unos 6 kilómetros y un aeropuerto. Está claro que ambos tienen el récord de ser los más boreales del mundo. También hay una estación de bomberos, un gimnasio, viviendas, centrales eléctricas, planta de tratamiento de agua y edificios de suministro y de mantenimiento de vehículos. Alert comenzó su población actual en 1950, en los inicios de la Guerra Fría. El objetivo principal para Canadá fue el mantenimiento de la soberanía, dado lo extremo del entorno. De hecho, se encuentra más cerca de Moscú que de Ottawa. Tan aislado está Alert que la ciudad canadiense más cercana se encuentra a 2.000 kilómetros de distancia. Bueno, siempre y cuando consideremos ciudad a Iqaluit, ya que solo viven 7.000 personas. Si hay alguna emergencia, en Alert lo más recomendable es ir hasta Groenlandia. Su capital, Nuuk, también está a unos 2.000 kilómetros. Está claro que se trata de una zona de muy baja densidad de población. Alert se encuentra en la isla Ellesmere. Tiene una superficie que supera a la de Uruguay, por lo que es la 10ª isla más grande del mundo. Sin embargo, viven solo 191 personas según el último censo. Algo similar sucede con el extenso territorio de Nunavut, el más grande de Canadá.
De hecho, es la quinta entidad subnacional más grande del planeta, solo superada por la República de Sajá, el estado de Australia Occidental, el Krai de Krasnoyarsk y Groenlandia. Si fuera un país independiente, Nunavut sería el 13º más grande, por encima de México. El tema es que en esa inabarcable región viven menos de 40.000 personas, es decir, una densidad de 0,02 personas por kilómetro cuadrado. Si todo el planeta Tierra tuviera esa densidad, estaría poblado por solo 3 millones de personas. Nuevamente recurrimos a Uruguay. Es como si todo el planeta solo estuviera ocupado por los habitantes de ese país. Pero el archipiélago ártico canadiense esconde más sorpresas aún. Ellesmere, la isla en la que está Alert, está muy cerca de Groenlandia. Ambas se encuentran separadas por el estrecho de Nares. En 1974 entró en vigor un tratado de límites entre Canadá y Dinamarca que indica dónde se encuentra la frontera en el estrecho. Sin embargo, en este punto no se pusieron de acuerdo. Por allí debía pasar la línea, justo en medio de la isla Hans. Se trata de un pequeño islote que jamás fue habitado, que no tiene ningún recurso natural ni ningún valor en sí mismo, pero ambos países lo reclaman como propio. Esto dio lugar a la insólita Guerra del Whisky. En 1984, tropas canadienses visitaron la isla y dejaron una bandera de su país, un cartel que decía «Bienvenido a Canadá» y una botella de whisky. Poco después, autoridades de Groenlandia visitaron Hans y repitieron el ritual. Dejaron su insignia, letrero y bebida alcohólica. Cada cierto tiempo, desde uno y otro lugar repiten el paso de baile, reemplazan sus productos por los propios y continúan la guerra más pacífica de la historia. Se han explorado algunas posibles soluciones a este conflicto. Por ejemplo, la posibilidad de un condominio, es decir, que ambos países administren la isla, como sucede entre España y Francia con faisanes. Por el momento, no se llegó a un acuerdo. Ambos países la reclaman por una cuestión estratégica. Esta zona del Ártico se está calentando 3 veces más que el resto del planeta. Por eso es que los cruces están disponibles durante más meses al año para las embarcaciones. Controlar el estrecho de Nares puede adquirir a futuro mayor relevancia que el actual. Y tanto Canadá como Dinamarca creen que ceder en la isla Hans puede tener consecuencias sobre el manejo de la zona. Mientras tanto, se prolonga la extraña disputa. ¿Qué solución se podría aplicar? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te proponemos que seas miembro de un mundo inmenso. Con una cuota mensual nos ayudarás a que sigamos realizando estos videos. También podrás acceder a materiales exclusivos.